Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, en esta ocasión para indicarles la reseña, la información, todo lo que he averiguado sobre un computador portátil Dell Inspiron 15 3520 y en este video pues nos vamos a referir a varios puntos de vista, entre esos el teclado, el panel táctil, pantalla, los puertos, la parte interna, parte inferior, los altavoces, temperatura y entre muchas otras cosas más que las van a poder encontrar ahí en la descripción del video o en la barra de progreso de este video. Por tanto, bueno, ya tenemos el equipo en la mesa de trabajo para que continuemos con este video. Entonces, primero que todo, por aquí tenemos el computador dentro de su caja. Vamos a abrir aquí para mirar a ver qué tanto trae. Por aquí tenemos el equipo. También por acá tenemos unos manuales, unos documentos. Por aquí tenemos la gel para lo de la humedad, para evitarla. Por aquí tenemos un cartón reciclado que venía el computador y acá viene el otro. En la parte de acá tenemos otro compartimento que viene el cable de poder y el adaptador de corriente. Y por aquí pues ya no tenemos nada más. Primero que todo, por aquí tenemos los documentos. Entre esos tenemos aquí una información de la seguridad y garantía que nos indica varias informaciones sobre si de pronto tenemos un defecto de fabricación. Y acá trae los teléfonos por acá, para que si nosotros de pronto tenemos un defecto de fabricación pues podamos comunicarnos con ellos para que nos den solución a nuestro inconveniente. Y por aquí tenemos una guía de inicio muy rápida o muy básica, en el cual nos indica que tenemos que conectar el computador, encenderlo, y por acá nos explica un poco las partes del equipo, aunque en este video vamos a mirar esto y mucho más. Por aquí tenemos el cable de poder tipo trébol, color negro, plano, no tiene correa tipo velcro, únicamente aquí este alambre que sostiene el cable. Por aquí tenemos la conexión para el adaptador de corriente y por acá tenemos la conexión para el toma en la pared, y este cable tiene una medida de 90 centímetros. Por aquí tenemos el adaptador de corriente dentro de esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de aquí. Y bueno, por aquí ya lo tenemos, es de color negro rectangular, el tamaño es un poco grande, pesa 85 gramos, el puerto para la conexión del cable de poder está por aquí, y cuando se conecta el cable de poder lógicamente conectado a la pared, por aquí tenemos una luz LED que se enciende de color verde para indicar que está conectado pues ese cable. Por acá abajo tenemos el sticker con la información del cargador o adaptador de corriente. Entre esa información nos dice que su corriente de entrada es de 100 voltios hasta 240 voltios y su corriente de salida es de 19.5 voltios por 3.34 amperios para un consumo máximo de 65 vatios. La temperatura que puede llegar a tener mientras carga la batería y al mismo tiempo alimenta el equipo en reposo es de 39 grados Celsius. Por acá tenemos el cable que por aquí empieza con una goma para evitar de que el cable pues se parta internamente. Seguimos por acá y tenemos el cable que es bien grueso, de buena calidad, buena construcción. La medida de este cable es de 1,75 metros. Por aquí tiene un filtro de núcleo de ferrita. También tiene una correa tipo velcro para nosotros poder atar este cable, ya sea para extenderlo o recogerlo. Y por acá tenemos la punta que es cilíndrica, también se le llama de barril, tiene una medida de 4.5 milímetros por 3 milímetros y tiene un pin central al fondo y su forma, como se pueden dar cuenta, es recta. Por aquí ya tenemos el computador que está por ahora pues dentro de esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de ahí. Entonces, bueno, por aquí ya tenemos el equipo. El logo de Dell está por aquí en el medio. Es de color plata. El material es en plástico, pero hay otra versión de la misma referencia que puede ser en aluminio.
el material, y pues depende de ese material las dimensiones cambian. Por ejemplo, para el equipo que viene con aluminio, el ancho es de 35.85 centímetros o 14.11 pulgadas. De fondo hacia acá tiene 23.49 centímetros o 9.24 pulgadas. Y de alto, pues por aquí en esta parte tiene 1.75 centímetros o 0.69 pulgadas. Eso, como les comento, es para el equipo en aluminio. Como es el plástico, de ancho tenemos la misma medida que el de aluminio, pero de fondo ya cambia un poco. Este es un poquito más grande, viene a ser de 23.55 centímetros o 9.24 pulgadas, y de alto en este material es de 1.89 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso, para el de aluminio es de 1.94 kilogramos o 4.27 libras. Para esta versión que es de plástico, el peso es de 1.9 kilogramos o 4.19 libras. En la batería, esta referencia podría venir con dos tipos. Puede ser la de 4 celdas a 54 vatios hora, y como es el modelo presentado en este video, es de 3 celdas a 41 vatios hora. En mi experiencia con este equipo de 3 celdas, la duración de la batería mirando videos en YouTube con un brillo de la pantalla al máximo y el sonido a un 50%, y les comento que duró aproximadamente 4 horas, aunque ese tiempo más depende de otros aspectos como la configuración de la energía, el brillo de la pantalla, programas adicionales y entre otras. Por otro lado, el tiempo de carga desde el 0% hasta el 100% fue de 2 horas. En el procesador, esta referencia la podemos encontrar con varios procesadores de Intel de la 11ª generación y de la 12ª generación. Entre esos los voy a mencionar así rápido: el Intel Celeron 7905, el Intel Pentium Gold 8505, también el Intel Pentium Gold 7505. De ahí seguimos con el Intel Core i7 1165G7, también el Intel Core i5 1155G7, el Intel Core i5 1135G7, también el Intel Core i3 1115G4. De ahí pasamos ya a la 12ª generación, que es el Intel Core i7 1255U, también el Intel Core i3 1215U, y como es este equipo en esta ocasión, el Intel Core i5 1235U. En las gráficas, este equipo lo encontramos con las integradas en el procesador. Entonces podrían venir de Intel UHD o de Intel Iris Xe. El Intel UHD viene a ser para el procesador Celeron, los Pentium y los Intel Core i3. Y las gráficas de Intel Iris Xe viene para los procesadores Intel Core i5 y los i7 de la 11ª y 12ª generación. En la memoria RAM tenemos dos slots, dos ranuras internamente. En este caso, una está ocupada por una memoria RAM de 8 GB y la otra está disponible para colocar otra memoria RAM. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de 4ª generación con factor de forma 2230 de 512 GB instalada en su puerto M.2. En el sistema operativo puede venir sin sistema operativo, pero es compatible con Windows 11 o también con Ubuntu 20.04. Puede que no sea compatible con Windows 10 porque en el momento que queremos buscar los controladores en la página web oficial de esta referencia, pues no aparece Windows 10, entonces hay la posibilidad de que poder instalar podamos, pero van a haber controladores que no los podamos instalar y vamos a tener inconvenientes en el funcionamiento del equipo y no vamos a aprovechar totalmente el hardware que tiene este computador. Si ustedes deciden instalarle estos sistemas operativos de Ubuntu o Windows 11, en la descripción del video les voy a dejar el enlace al sitio web oficial de Dell, donde podemos encontrar los controladores originales para este computador. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. Usualmente sé colocar el equipo de esta manera, pero las letras nos van a quedar hacia abajo. Por tanto, en esta ocasión vamos a voltear el equipo y vamos a hablar sobre
la parte inferior, mirándolo así en esta posición. Entonces, primero que todo, el material es en pasta, es de color gris claro. Por acá tenemos las bisagras que están a debajo del equipo. Esto es algo distinto, no común como otros equipos. Tenemos varios soportes de pasta, tenemos uno por aquí, otro por acá tenemos otro. También está acompañado de unas gomas que están por acá, otras por acá al lado de las bisagras, y esas gomas permiten que el equipo, cuando se coloque en la posición, pues no se deslice del escritorio, la mesa, la superficie donde esté. Y también nos sirve para que este equipo quede levantado unos milímetros de la superficie y así pueda entrar aire por los alrededores y que sean atrapados por esta rejilla de ventilación, y lógicamente que adentro hay un ventilador el cual va a refrigerar el equipo. Por aquí en el medio también tenemos un sticker que nos indica muchas cosas sobre el equipo, entre esas la marca, la referencia, el voltaje y amperaje con el que trabaja, y entre otras cosas que pues ya no son relevantes. En el medio tenemos el logo o las letras de Inspiron, y por acá en estos lados derecho e izquierdo tenemos los altavoces con 2 vatios de potencia. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo. Primero que todo, por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos una luz LED indicadora del estado de carga de la batería, que por ejemplo cuando está de color blanco fijo, eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería se está cargando. También puede estar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y que la batería tiene un nivel de carga bajo, es decir, del menos del 10%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería está cargada. Después tenemos un puerto HDMI 1.4B para la transmisión de audio y video en alta definición hasta en 4K. Después tenemos unos 2 puertos USB que depende de la referencia pueden ser de la siguiente manera. Podría ser un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A y después un puerto USB 3.2 de primera generación pero ya con tipo C. Ese equipo que viene con tipo C, por ese puerto podría tener una salida de video con puerto HDMI o con DisplayPort y sería solo para algunas referencias, no todas, que vengan con los procesadores Intel de la 12ª generación. También les comento que por ese puerto USB tipo C no se puede cargar el equipo y así sería esa configuración, pero como ven en este equipo los 2 puertos son USB 3.2 de primera generación pero son tipo A. Ahora estamos en la parte derecha del equipo y primero que todo por aquí tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos o auriculares con micrófono. Este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A y después tenemos un puerto para lector de tarjetas SD, SDHC y SDXC. Ahora estamos en la parte de atrás del equipo y por acá simplemente tenemos aquí unas gomas que van a hacer soporte en el momento que nosotros abramos, subamos la tapa bastante, y eso va a permitir que lógicamente quede un poco más levantado el equipo de la superficie para que se pueda refrigerar todavía mejor y también para que haya más comodidad en el momento de utilizar el teclado. Y por la parte de acá abajo alcanzamos a mirar las bisagras derecha e izquierda. Ahora estamos en la parte de enfrente del equipo y pues no tenemos nada, simplemente que la parte de arriba de la tapa está un poquito sobresalida por unos milímetros como para nosotros tomar desde ahí y poder levantar la tapa más fácilmente para empezar a trabajar. Como nos pudimos dar cuenta en sus puertos, ese equipo no posee puerto VGA, tampoco tiene lector de CD o DVD, lógicamente ya están obsoletos estos puertos o accesorios, y tampoco tenemos puerto para huella de seguridad, tampoco tenemos puerto de Red LAN Ethernet RJ45, y en la conectividad sí tenemos internamente un adaptador de red inalámbrico, el cual para esta serie puede venir de varias referencias, entre esas puede ser el Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 de doble banda y puede venir acompañado de Bluetooth 5.0
o 5.1 o 5.2. Ahora sí, vamos aquí a levantar la tapa, la agarramos de aquí de donde sobresale, testeamos aquí la bisagra, es un poquito fuerte, se resiste bastante. Vamos a ver en qué momento se sostiene hasta que caiga. Por ahí, miren, ya se cayó, entonces por aquí se sostiene, aunque lógicamente no vamos a utilizar el equipo en esa posición, ¿no? Siempre vamos a trabajar por acá. Entonces, bueno, la vamos a hacer hacia atrás, siempre se resiste bastante. Lo hacemos hacia atrás, miren que el equipo ya empieza a hacer la presión con las gomas que están atrás de la pantalla y el equipo se empieza a ir hacia atrás y a levantarse. Entonces miramos también que la pantalla o las bisagras dejan ir esta pantalla hacia atrás hasta los 135 grados. Entonces, bueno, vamos a hacerla hacia acá un poquito en esta parte para empezar a indicarles todo lo que está por acá adentro. Y por acá también hay algo muy importante, que es este protector, que sobre todo es para la pantalla, para que cuando nosotros cerremos el equipo y lo transportemos o lo dejemos en una sola posición, pues el teclado no se vaya a plasmar, a marcar acá en la pantalla como sabe pasar en algunas ocasiones. Entonces la idea es seguir utilizando este protector de pantalla para cuando cerremos el equipo y lo queramos transportar. Por ahora lo vamos a quitar para mirar qué es lo que hay más por acá adentro. Por aquí tenemos la pantalla, que para esta serie puede venir de varias referencias, entre esas IPS o TN o, como es este caso, WBA, de 220 nits o 250 nits. Los bordes, como se pueden dar cuenta, son muy delgados. La medida de esta pantalla es de 15.55 pulgadas o 39.48 centímetros. Recuerden que esa medida se la hace en diagonal de una esquina hacia la otra esquina. También podemos conseguir esta pantalla con dos tipos de resoluciones, entre esas la 1366 x 768 en HD y, como es este caso, la 1920 x 1080 en Full HD. Esta pantalla es con antirreflejo. Usualmente otras pantallas saben traer unas gomitas por aquí para evitar el rozamiento de la pantalla con el teclado, pero este equipo tiene una pasta acá alrededor de toda la pantalla para hacer ese mismo efecto de que cuando cerremos la pantalla no vaya a haber un rozamiento del teclado con la pantalla, aunque debemos ayudarnos también del protector que ya miramos. El ángulo de visión es de 40 u 80 grados y esta pantalla podría ser táctil, pero en esta ocasión, en este modelo que tenemos aquí, no es táctil. Ahora estamos en la parte de arriba de la pantalla y por aquí tenemos un micrófono integrado. Para otros modelos tiene dos micrófonos integrados, el uno aquí y el otro acá. Y por aquí en el medio tenemos la cámara web que puede grabar en HD o Full HD, eso depende también de la referencia. Al lado tenemos aquí una luz LED que se enciende de color blanco cuando esta cámara está en uso. Y para algunos modelos tiene un obturador de privacidad que se encuentra por acá arriba. Lo movemos para tapar o descubrir la cámara, pero para este modelo no lo tenemos disponible porque ese obturador es opcional para algunos modelos. Por aquí tenemos el teclado tipo isla. Las teclas son de color negro, las letras son de color blanco, los lados por acá son de pasta del mismo color y el mismo grabado de la parte de encima del computador. El teclado está hundido aquí para también sumarse a la protección de la pantalla, de que el teclado no se marque en la pantalla, junto con la pasta que sobresale en los bordes que ya miramos y el protector. Todo eso suma para evitar que se vaya a marcar ese teclado allá en la pantalla. Esta referencia podría contar con retroiluminación en el teclado, pero para este equipo no la tenemos disponible porque eso es opcional para algunos equipos de esta referencia. Tenemos unas teclas que tienen una lineecita a debajo para poder encontrarlas con el tacto. Entre esas son la F, la J, la flecha de navegación hacia abajo, el número 5 de la parte derecha, el suprimir y la tecla escape, para nosotros poder encontrarlas más fácil con simplemente tocar esas teclas
y ahí las podemos encontrar más fácilmente. En la parte izquierda por aquí tenemos la tecla de bloqueo de mayúsculas que nos indica cuando están activadas las mayúsculas o están activadas las minúsculas. Podemos presionar esa tecla, una luz LED se va a encender de color blanco y eso indica que las teclas de mayúscula están activadas y nosotros podemos volver a presionar esa tecla, se va a apagar esa luz LED y ahí indica que las mayúsculas están desactivadas y por tanto está funcionando las minúsculas. En la parte de arriba tenemos unas teclas de acceso rápido que nos sirven pues lógicamente para tener acceso a algunas opciones más rápidamente. Por ejemplo, por acá tenemos para silenciar el sonido general del equipo, por acá tenemos para bajar el sonido general del equipo. Esta tecla sirve para subir el volumen general del equipo. Por aquí tenemos una tecla multimedia que es para dar play o pausar alguna canción, algún audio, algún video. Después tenemos la tecla F5 que en esta ocasión está asignada porque esta es la que nos sirve para administrar la retroiluminación del teclado. Por tanto, si este teclado tuviera retroiluminación, entonces esta tecla tendría aquí algún símbolo de una tecla como alumbrando, entonces por ahí podemos apagarla o subir la intensidad de la luminosidad de ese teclado o bajarla. Mejor dicho, con esa tecla administramos todo en la parte de la iluminación del teclado. Después la siguiente tecla es para bajar la luminosidad de la pantalla. Después tenemos para subir la luminosidad de la pantalla. Después tenemos para administrar pantallas que de pronto conectemos una pantalla por puerto HDMI o por el tipo C si lo tuviéramos disponible, un DisplayPort. Entonces con ese podemos cambiar entre pantallas de que si se vea escritorio extendido o lo mismo en las dos pantallas, bueno, ahí lo que quieran ustedes. Después nos saltamos esta tecla, llegamos a la de acá y tenemos para imprimir la pantalla, o sea, para hacer una captura de pantalla. Por acá tenemos para ir al inicio de algo que estemos trabajando, otra para ir al final también de lo que estemos trabajando, y esas son todas las de acceso rápido. Y si nosotros quisiéramos que estas teclas funcionen normalmente como F12 hasta F1 normalmente como teclas de función, podemos combinarlas con la tecla Fn que está por acá abajo. Entonces la presionamos y damos F1, F2, F3, lo que queramos. O si queremos cambiar, es decir, de que con un solo toque funcionara F1, podemos darle F1 más escape y se alterna. Entonces ahí podríamos utilizarlas como nosotros quisiéramos. En la parte derecha superior por acá tenemos el botón de encendido y suspensión. No tiene ninguna luz LED que indique el estado del equipo, y este botón también podría venir para algunos modelos un lector de huellas dactilares, pero para este caso no lo tenemos disponible. Ahora estamos en el reposamanos. Por aquí en el medio tenemos el panel táctil bien amplio, rectangular, compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo se encuentran incluidos en el panel táctil. En la parte derecha por acá simplemente tenemos el sticker del procesador que tenga el equipo. En este caso es el Intel Core i5, como les había mencionado. En la parte izquierda por acá tenemos un sticker que indica las características que Dell resalta o destaca. Entre esas el tipo de pantalla, que es WBA Full HD de 15.6 pulgadas. Ahí está la medida. Por acá también destaca la cámara web en HD, también los bordes delgados, el puerto HDMI, que también tenemos un puerto USB 3.0 acompañado de un puerto USB 2.0, y también nos dice que el teclado es resistente a los derrames, aunque eso casi que se podría decir que no, porque pues ya que le entra agua, ahí sí ya se hace un daño bien grave. Y pues no tenemos nada más por acá. Entre el cuerpo del equipo y la pantalla tenemos aquí la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente y que será expulsado por el ventilador interno. Bueno, ya hablamos sobre todas las características de este equipo, también ya miramos muchas cosas, sus partes, el teclado, todos sus lados. Ahora sí vamos a encenderlo para hacer otro tipo de pruebas. Entonces para eso, bueno, le damos aquí el botón de encendido. Ahí tienen que mirar más o menos cuánto se podría demorar en iniciar el sistema operativo. Eso ya depende de las características que tengamos, ¿no?
Aquí podemos ver, pues ya les coloco el tiempo final en la parte de abajo de lo que se demoró en iniciar. Eso es lo que posiblemente se les podría demorar a ustedes, aunque eso ya depende del procesador, de la memoria RAM, del almacenamiento, de la configuración que tengamos en el sistema, los programas que tengamos instalados. Pero bueno, ya nos inició el sistema operativo. Ahora sí, vamos con unas pruebas. Primero que todo vamos con la prueba de los altavoces. Para eso les comento que por aquí ya tenemos una canción descargada de YouTube para que no tengamos problemas con copyright. También esta canción suena muy bien, desempeña muy bien los altavoces para que nos podamos dar cuenta qué tal suena. Antes de poner la canción les comento que para nosotros poder tener todas las características de los altavoces tenemos que descargar e instalar el controlador oficial, el que recomienda Dell en su página web. También les comento que no es lo mismo de pronto escuchar el sonido en este video que escucharlo en vivo, por tanto cuando termine les voy a dar un breve resumen de lo que yo escuché, aunque ya estuve ensayando un poco y la verdad suenan muy bien y suenan muy fuerte. Por tanto también por acá les indico que el volumen del reproductor lo tengo al 100% y el volumen del sonido general del equipo también está al 100%. Entonces bueno, vamos a despausar para que escuchemos qué tal suena. Bueno, ya pausamos la canción, suficiente el tiempo que escuchamos y como les había dicho, estos altavoces me sorprendieron bastante porque suenan muy fuerte y no se distorsionan, suenan muy bien, los bajos se sienten excelentes, los brillos, todo se escucha muy bien. Yo creo que este es uno de los puntos fuertes de este equipo, incluso me recuerda a unos altavoces que salieron en unos computadores Asus hace un tiempo que eran grandes, como el tamaño de una moneda grande se podría decir, no sé si me entiendan, y pues la verdad se han desempeñado muy bien los altavoces de este equipo. Ahora estamos con la prueba de la cámara web y también del micrófono integrado, o sea, todo lo que están escuchando es grabado con el micrófono integrado del equipo. En cuestión de la cámara web, pues nos podemos dar cuenta que le arregla un poco el rostro, es como si le echara la base de las mujeres y todo eso, pues quita un poco de imperfecciones, la verdad. Y también les comento pues que este tipo de cámaras no las podemos comparar con la cámara de los celulares, pues porque estas están diseñadas simplemente para videoconferencias, de pronto grabar video pero aquí en la cara, pero no algo externo, entonces es distinto. Hay que tener en cuenta también de que tenemos que tener una buena fuente de luz. Por ejemplo, yo tengo dos luces acá y una luz enfrente, porque si no pues va a generar demasiado ruido. El ruido es el que está por la parte de por acá arriba, ahí señalo con el cursor del mouse. Entonces siempre se recomienda que tengamos pues lógicamente la fuente de luz enfrente de nosotros. La resolución de video que graba esta cámara web puede ser en HD o en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Las fotos podrían ser de 1 megapíxel o de 2 megapíxeles. Como les comento, eso depende de la referencia que tengamos de equipo. El encuadre también me doy cuenta que lo hace bien, no te acerca mucho ni tampoco te aleja. Estoy más o menos a unos 40 o 50 centímetros de la cámara web. Eso me permite estar cómodo para yo teclear aquí, poder trabajar, estar en una videoconferencia, en una teleclase. Entonces el encuadre también lo hace muy bien. Y pues también ya estuve escuchando un poco el sonido grabado de este micrófono y también me parece que lo hace muy bien ese micrófono. Lógicamente que yo estoy en este momento en un entorno muy silencioso, no sé cómo será en un entorno ruidoso, ya tocaría de probarlo, pero bueno. Con esto nos podemos dar cuenta de que en realidad sí se escucha bien todo lo que se captura de la voz y también el video que se graba por la cámara web.
como se han podido dar cuenta. Ahora estamos haciendo un testeo de la temperatura, en este caso la temperatura mínima que podemos encontrar de este equipo. Es decir, que la parte de acá nos indica el trabajo que está haciendo la CPU, que es mínimo de un 0, 1 hasta 8%, ya porque de pronto tenemos aquí el capturador de pantalla o porque tenemos abierto también este programa, entonces por eso nos da ese 7-8% de trabajo. Por aquí miramos unas gráficas que tuve hace un momento de las temperaturas, pero nos vamos a concentrar en la parte de acá donde nos indica la temperatura, bueno, de la CPU, que aquí nos dice que es de 53, 52, 51 grados Celsius, por ahí más o menos. Entonces eso me indica que esa temperatura mínima en realidad no es tan baja comparada con otros equipos, es un poquito elevada. Sin embargo, también vamos a mirar en la parte del teclado a ver qué tal está. Entonces colocamos las manos y esto aquí está un poquito abrigado, no es mucho, se puede trabajar, no hay ningún problema. Vamos también a acompañarnos de una pistola infrarrojo que mide la temperatura desde lejos, entonces ahí miramos el punto donde estamos midiendo y bueno, por aquí en el teclado ya vamos a tener alrededor de 35, 36 grados, por ahí miré. Por acá arriba también, miren, 34, 35, 37 en la parte de acá. Vamos por acá donde sale el aire generado por el equipo que lo expulsa el ventilador por acá y da 34. Miren que en la parte donde más se ha calentado es en esta parte de por acá. Sí está un poquito abrigado, pero bueno, es en esta parte, es acá pues donde se siente más calor. Entonces no sé qué es lo que queda por aquí, pero sí está un poquito abrigado. Ahora que miremos el equipo por dentro nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay en esta parte. Entonces bueno, esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos con la temperatura máxima que ha podido desempeñar este equipo. Como pueden ver en la parte de acá nos indica el uso de la CPU está al 100%, o sea al máximo, ahí es cuando más se debería calentar. Entonces aquí nos muestra una gráfica que en el momento que yo lo puse al 100% subió la temperatura bastante, llegó hasta más o menos los 83 grados Celsius por ahí y después ya fue regulada por el ventilador interno. El ventilador la verdad no lo estoy escuchando para nada, no se escucha nada, muy silencioso posiblemente, y miren que ya bajó la temperatura y ya la estabilizó. Y miren que llegó hasta 70 grados Celsius, 72. Esa temperatura es muy buena, una temperatura máxima muy buena. Pensé que se iba a calentar más porque la temperatura mínima estaba un poco alta. Entonces yo dije de pronto va a sobrepasar hasta los 90 grados Celsius incluso. Hay unos modelos del anteriores que se calentaban demasiado, entonces pensé que de pronto no habían resuelto ese problema, pero si me doy cuenta que lo han resuelto, está a 70, 69 grados Celsius, eso está muy bien, lo logró recuperar esa temperatura el ventilador. Y también nuevamente vamos acá físicamente a darnos cuenta en el teclado, está abrigado, está un poquito caliente esto por acá, aunque esa temperatura que les indiqué es la temperatura interna del procesador. Entonces nuevamente nos vamos a ayudar aquí de la pistola térmica para que ustedes sepan de qué les hablo. Entonces vamos a la parte de acá donde a ratos miramos que se calentaba bastante y miren que tenemos 41 grados Celsius, eso es bastante, porque sí, tocando directamente acá está bien caliente, bien abrigado, pero sin embargo podemos trabajar tranquilamente. Yo creo que con el tiempo de pronto podría fastidiar, ¿no? Vamos a seguir midiendo por acá donde sale el aire abrigado por el ventilador. En este momento ya empezó a girar, es muy poco lo que se siente. Miremos por acá, 37, 38. No, la verdad lo que más se calienta es por acá. No sé si de pronto el procesador está por esta parte y viene con una disipación hasta acá.
Eso lo vamos a mirar en la parte interna. En estos momentos ya de 5 minutos de trabajo pesado, se puede decir, ya estoy empezando a sentir el ventilador, aunque no es muy fuerte, no es muy fastidioso, y por tanto ha ido bajando más todavía la temperatura. Miren, hasta 63 grados Celsius. Eso está muy bien. Recuerden que esa temperatura es interna, pero en la parte de acá fuera de la carcasa, la verdad sí está bastante abrigado por la parte de encima, sobre todo. Bueno, eso lo vamos a mirar cómo está la construcción por dentro más adelante, y por ahora pues esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Ahora sí, estamos en la parte interna del equipo. Para conocer la construcción de este modelo vamos a hacer un recorrido muy básico, solamente informativo. No vamos a entrar en detalles complejos, solamente información de en qué parte están sus partes. Entonces, primero que todo, por aquí tenemos la batería. Según la información que encontré, por ejemplo, esa es la batería de 41 vatios hora, la de 3 celdas, y la información que encontré es que la de 4 celdas va a dar hasta acá. Por tanto, miren que acá tenemos este case para colocar un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Viene incluido de una vez el cable para esa conexión. Entonces esto solamente está disponible para los modelos que tienen esta batería de 3 celdas. Para los que viene de 4 celdas, como les comento, va hasta acá. Entonces este no va incluido, o no sé si vendría de pronto en la caja, pero no creo, porque no se lo podría instalar. Tendríamos que cambiar batería para poder instalar ese case con el SSD o con un disco duro. Entonces, bueno, seguimos con la batería. Por aquí está la conexión de la batería con un cable hasta aquí, hasta esta parte en la board. Por aquí tenemos la conexión del panel táctil que está debajo de esta batería. Seguimos por acá y tenemos la conexión aquí del teclado, y por aquí al lado tenemos la conexión que está marcada con la BL. Eso indica que es la conexión de la retroiluminación del teclado. Por tanto, si la pudiéramos conseguir, pues lógicamente que la conectamos por acá, aunque para hacer eso pues tendríamos que desmontar todo esto por aquí, como si fuésemos a cambiar el teclado. Para los que quieran saber cómo se cambia este tipo de teclados, por aquí les dejo una tarjeta donde indico ese procedimiento. Es muy complejo, muy largo el tiempo que toca invertir en eso. Por tanto, yo recomendaría la retroiluminación solo cuando el teclado llegara a fallar, pero ponerla antes, la verdad no, eso es un poco complejo. Bueno, seguimos por acá. Tenemos los altavoces. Por aquí está un altavoz, se comunica con el otro altavoz por acá por este cable azul con blanco, como lo ven por acá debajo, y llegas acá y desde aquí se conecta a la tarjeta madre, a la board. Miramos que los altavoces siempre son bastante grandes los dos, por eso es que suenan tan fuerte y tan bueno, digámoslo así. Seguimos por acá, tenemos los puertos, bueno, USB, tenemos HDMI, puerto de carga. Por aquí va con el cable conectado aquí a la board. Al lado tenemos un cable de 40 pines que es el cable que va a la pantalla y también comunica la cámara web y el micrófono o micrófonos integrados. Bajamos un poco y por aquí tenemos las dos ranuras de memoria RAM. Como les había comentado, una está ocupada por una memoria RAM de 8 GB y la otra está disponible. Recuerden que en un próximo video vamos a mirar cómo cambiar estas memorias RAM. Vamos a colocar unas de más alta capacidad para ver hasta cuánto nos reconoce, y también en el próximo video vamos a mirar cómo instalar una unidad de estado sólido acá de una buena capacidad. Y hablando sobre eso, venimos por acá donde tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido. Tiene un adaptador aquí para obtener la medida 2280 que es hasta acá, porque tiene una de 2230 como ya les había dicho. Entonces también en el próximo video vamos a mirar cómo cambiar esta unidad de estado sólido para colocar una más alta. Entonces, bueno, también seguimos por acá. Tenemos aquí el procesador que está integrado en la board con su disipación por aquí hasta acá. Nos habíamos dado cuenta que en la temperatura máxima se calentaba sobre todo esta parte, y es porque miren, aquí está el procesador y ese es el que más se calienta normalmente en un equipo. Por eso esta parte de aquí estaba más caliente que la de acá. Entonces conduce el calor hasta acá
Y el ventilador, como lo podemos ver aquí, tiene unas aspas muy delgadas, es un poco mediano, no es ni muy grande ni muy pequeño, por tanto pues aquí ya va a refrigerar esta parte para que enfríe hacia acá el procesador. Y como les había dicho, pues tiene las aspas delgadas, por eso es muy silencioso este ventilador. También verificamos por aquí las bisagras, esta de acá está bien fuerte, bien robusta, pero la de acá está un poco delgada como hacia acá. Me gusta que vayan hacia abajo para que se sostengan bastante. No estoy muy seguro si de pronto después de un año de uso de este equipo fuera bueno pues en cuestión del mantenimiento desarmar y verificar el estado de esas bisagras, que no se vayan soltando, aunque las de acá van muy fijas, van aquí a este aluminio que está aquí debajo, entonces eso lo hace muy fuerte, por tanto no creo que vaya a tener problema. Sin embargo, la de acá, como es más robusta, estaba con pasta, entonces ahí compensaría. No estoy muy seguro, es una recomendación que les hago después del año: desarmar, verificar si esto no se ha aflojado, porque como ya habíamos mirado, la pantalla se resiste bastante, o sea, está muy fuerte, no están tan suaves esas bisagras, entonces no estoy muy seguro si con el tiempo vaya a provocar algo. Sería bueno desarmar después del año, como les comento, para verificar. Y bueno, por acá seguimos la tarjeta o mini board, donde se encuentra el puerto USB 2.0 con lo del audio y el lector de tarjetas. Y por aquí también tenemos un puerto para el lector de huellas dactilares. No sé cómo iría puesto, o sea, el cable flex, pero iría en la parte de abajo donde se encuentra el botón de encendido, ahí al lado del teclado. Y por aquí tenemos su conexión hacia acá a la board. También miramos el ventilador, la conexión también está por aquí. El adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth que está por aquí, y tiene sus conexiones aquí de las antenas, va por aquí y se va, me imagino que en la parte de arriba de la pantalla, o a veces la saben posicionar en la parte de abajo de la pantalla. Entonces eso, yo creo que nada más por aquí. Vamos un poquito a verificar la tapa, pues también tengo una información por darles. Bueno, esto va de esta manera, ¿sí? Entonces miramos que primero que todo la rejilla de ventilación, miren que viene cubierta toda esta parte, y la única parte que está descubierta es aquí, para que el ventilador sea el único que capture ese aire para enfriar el computador. Entonces miren que lo demás lo mantiene cubierto, y también me doy cuenta que tiene acá esas mismas protecciones para los altavoces, para que salga el sonido pero que no entre el polvo sería retenido por estos protectores. Y pues nada más por aquí. Entonces esa ha sido la explicación de la parte interna de este computador. Ahora sí vamos con las palabras o conclusiones que tengo sobre este equipo. Pero antes de eso les comento que no todos tenemos el mismo punto de vista, por tanto estos son los míos. Y por otro lado, que no se vayan a desanimar de pronto por algún comentario malo que diga, pues todos los equipos pues no son perfectos, todos tienen sus cositas por ahí que de pronto no agradan, y pues no tenemos que buscar pues tampoco la perfección, ¿sí? Entonces bueno, primero lo que sí me ha gustado de este equipo es el diseño, el color plata muy bonito, se mira muy elegante. El peso para este tamaño de computador pues está muy bien también. Por los lados, bueno, tenemos suficientes puertos USB. Para algunos modelos, bueno, está el puerto USB tipo C para conectar pantallas por DisplayPort. Bueno, hubiera sido que todos los equipos lo trajeran, pero bueno, eso lo van cambiando, lo van mejorando o algo así. Por eso solo está disponible para algunos computadores con el procesador Intel de la 12ª generación. También me gustó que este computador lo podemos encontrar con mucha variedad de procesadores, ahí lo que quieran. Hay Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 de la 11ª generación, 12ª generación, ahí lo que quieran ustedes. Aunque lo recomendable, pues yo siempre les recomiendo a mis clientes, es adquirir mejor desde el Core i3 hasta el i5, i7, los Celeron poco, y los Pentium pues a veces de pronto, pero no es que lo recomiende mucho. El equipo, bueno, viene con 8 GB de memoria RAM, suficiente para un equipo básico. Pues si ya tuviéramos un equipo más fuerte como el i5 o i7, pues ya le podemos aumentar la memoria RAM. Recuerden que en un video después vamos a indicar
cómo actualizar el equipo internamente a nivel de hardware, aumentando el SSD que está en el puerto M.2, memorias RAM, y como ya nos dimos cuenta, también colocar disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, porque sí tenemos el case y también tenemos el cable. Eso está muy bien, son una de las cosas que más me han gustado para expandir el almacenamiento. Incluso los equipos Dell hace rato que vienen implementando eso, de darnos el cable y de que podamos pues expandirnos bastante en el almacenamiento. Incluso la memoria RAM también es uno de los equipos o marcas que todavía no están integrando las memorias RAM, pues hasta este momento ya las conseguimos con SAODIMM, que pues podemos hacer muchas cosas ahí, lo que nosotros queramos instalarle. Entonces eso también me parece muy bien. En cuestión del teclado, muy cómodo, muy suave, fácil de manejar, obedece fácilmente a las pulsaciones. El panel táctil también me pareció bien, es muy amplio, por tanto podemos recorrer bastante ahí en la pantalla con el cursor. El clic derecho e izquierdo obedecen totalmente a sus clics. También los multigestos se manejan muy bien para las tareas que hagamos ahí en el sistema operativo. La pantalla también me gustó por sus bordes delgados, antirreflejos, podemos conseguirla en Full HD, en HD, eso está muy bien. La imagen grabada por la cámara web también está bien, el micrófono también me gustó. Resalto muchísimo, los altavoces sonaron excelente, eso es lo que más se destaca en este computador, para que cuando ustedes lo compren pues se van a dar cuenta cómo suena. Y por otro lado, un punto que quería mirar desde hace rato, tenía ganas de adquirir este equipo para mirar si habían resuelto la parte de la temperatura, porque en unos modelos anteriores esos equipos de la verdad se estaban calentando demasiado, tanto que llegaban como a los 90-95 grados Celsius, y ahí la verdad es mucha esa temperatura para un equipo. Entonces al principio, cuando estábamos en la temperatura mínima, fácilmente se subió a los 50 grados, que también eso sabe ser como mucho, pero después entonces cuando colocamos ya la temperatura máxima, la verdad yo pensé que no lo habían solucionado, pero cuando ya pusimos a andar la temperatura máxima, entonces sí lo logró controlar. Estuvo como a unos 82 grados Celsius en un momento que llegó a su pico más alto, pero el ventilador estuvo ahí pendiente para enfriar el equipo y no permitir que se exceda ese calor. Lo que sí se está pasando para arriba en la parte del teclado, entonces ahí sí no podemos hacer nada, se calienta bastante. Entonces el calor, la verdad, sí se va a sentir en las manos. Yo creo que con el trabajo prolongado podría afectar de pronto por el calentamiento en las manos. De todas maneras, sí se pudo sostener bastante bien la temperatura. No pensé que iba a pasar eso, pero esa parte también pues estuvo bien. Y bueno, yo creo que eso es lo más relevante en cuestión de las cosas que me gustaron. Ahora sí vamos con un poquito de las cosas que no me gustaron. Entre ellas que no tenemos ninguna luz LED que nos indique cuando el equipo está en suspensión, cuando está encendido, para nosotros pues poder verificar y poder saber cuando simplemente está cerrada la tapa o cuando presionamos simplemente el botón power. Tampoco tenemos una luz LED que indique la actividad del almacenamiento. Eso hace rato que ya lo han quitado muchas marcas. La única marca que sigue conservando ese LED es Hewlett Packard hasta este momento, que me parece que es importante para hacer diagnósticos de almacenamiento. Ya sabemos que Windows tiene incorporado en el administrador de tareas donde podemos ver el almacenamiento, pero a veces estamos fuera de línea y quisiéramos ver cómo está esa actividad del almacenamiento. Como ya les había dicho, pues un poco no me gustó la parte de que se calienta en la parte de encima del teclado. Eso no me gustó, pero como les digo, internamente se sigue conservando bien la temperatura. Y yo creo que no hay más puntos desfavorables para este equipo. Lo demás ya les mencioné, todo bien. Y por último decirles que si ustedes adquieren este equipo, pues bueno, primero que todo ponerlo a cargar 6 horas continuas con el equipo apagado. También los consejos es no guardar estos equipos ya que los compramos pues durante todo ese año que tenemos de garantía. Tratar de utilizar lo que más podamos por si de pronto tenemos un defecto de fabricación, pues lo podamos encontrar antes de que se cumpla la garantía. También recuerden no guardar los equipos en partes húmedas, en armarios, porque
se podrían dañar. Bueno, el teclado, también guardarlo por mucho tiempo, se puede pegar la batería, también se puede dañar. Entonces la idea es utilizarlo lo que más se pueda durante el primer año. Después ya le podemos bajar un poquito al trabajo que haya tenido. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado este video, recuerden que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría que me comenten qué les pareció este equipo. Si ustedes también ya sabían eso de que los modelos anteriores se calentaban y estos posiblemente se iban a calentar. La verdad tenía un poco de miedo de adquirir un equipo de estos, pero la verdad no es tanto lo malo, más son las cosas positivas que tenemos de este equipo. Entonces me gustaría que me comentes qué piensas de este equipo, de todas esas cosas que miramos. ¿Ustedes lo tienen o planean comprarlo? Ahí me comentan lo que quieran sobre este equipo o sobre este video. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.